Ana María Pérez. Ok, Ana María, ¿qué estudias? Derecho. Ok, bueno, te tengo una pregunta muy fácil, pero quiero saber tú qué opinas cuando te dicen la palabra bruja. ¿Qué opinas? ¿Eso tiene una connotación buena? No, una connotación negativa, definitivamente, como por todo lo que uno ve en las películas, en los cuentos, en las historias. De hecho, pues como en la historia en general, bruja también se relaciona mucho con todo el tema de la Edad Media y todo eso. Sí, tiene una connotación mayormente negativa. Hoy estamos con... Ana María Velandia. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, gracias. Ok, te tengo una pregunta muy fácil y es, para ti, ¿qué connotación tiene o qué significa la palabra bruja? Bruja y mágico. Para mí es místico, diferente. Es algo que no en el tabú de lo diabólico, sino en lo ancestral, lo hermoso que es ser bruja y mujer. Aquí estamos con... Juan Diego, Ok, Juan Diego, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿De qué carrera eres? Ingeniería informática. Ok, te tengo una pregunta muy fácil y es, para ti, ¿qué significado tiene o qué connotación tiene la palabra bruja? Palabra bruja, pues yo lo refiero hacia algo como paranormal, como las brujas de pueblo y todo ese tema. Hoy estamos con... Juan Sebastián Cure, Cure, ¿tú de qué carrera eres? Ingeniería Industrial. Ok, tengo una pregunta muy fácil para ti. ¿Qué connotación tiene o qué significa la palabra bruja? La palabra bruja, pues para mí es como una figura como de Europa, así como de Rumania, esos países, y que pues estaba de moda en la cultura como de festivales como Halloween o cosas así. Bueno, antes de entrar al campo, le pregunté a varias personas qué significa para ellas la palabra bruja. Las respuestas fueron muy reveladoras. Algunas la asociaron con peligro, con mujeres perseguidas, con algo oscuro. Otras la usaron con orgullo como sinónimo de intuición y poder femenino. Y muchas simplemente se incomodaron. Esa tensión entre el estigma y la resignificación fue el primer dato de esta investigación, antes de pisar siquiera el espacio. El 11 de abril de 2026 asistí a la primera sesión del año de la Escuela de Brujas, un espacio liderado por Adriana Sastoque, psicóloga con enfoque holístico, y mi objetivo era simple: hacer una triangulación, cruzar 3 fuentes de información para construir una interpretación que fuera más allá de la descripción. La primera fuente fue la observación participante. No llegué a mirar desde afuera, sostuve los elementos rituales en mis manos, participé en la meditación, recibí mi carta de nacimiento y bueno, según la autora Rosana Guber, la observación participante permite acceder a capas de significado que una encuesta entrevista no alcanzarían, y eso fue exactamente lo que pasó. Pues desde la observación identifiqué varias cosas, como que el espacio físico no era decoración, era un texto, las luces LED moradas, el tapete circular, el altar con objetos dispuestos, con intención, todo comunicaba antes de que alguien hablara. Y el círculo no tenía cabecera, era una geografía igualitaria, y el momento en que llegaron las mujeres mayores al final de la sesión produjo un cambio real en la atmósfera, algo que solo se puede percibir si uno está adentro. La segunda fuente fueron los testimonios y los discursos, pues Adriana dijo algo que se me quedó, que era que el sistema quiere separarnos, pero cuando nos unimos correctamente podemos ser más fuertes. Y esa frase no solamente es espiritual, sino también es política. Nombra, sin decirlo, al patriarcado como estructura que fragmenta las alianzas entre mujeres. Y bueno, el programa también usa un lenguaje muy específico, hablar de despertar la sabiduría ancestral, no de enseñarla, y bueno, esa diferencia no es menor porque pues sugiere que lo que buscan no es una instrucción, sino un reconocimiento de algo que ya estaba. Eso está mucho más cerca de la pedagogía de Freire que de cualquier clase magistral. Y hay un tercer discurso que pues yo también analicé, y es mi discurso. Pues cuando en la sesión me preguntaron qué significaba la palabra bruja, respondí que por siglos las mujeres han sido víctimas de viles asesinatos por su conocimiento, y eso revela que yo no llegué al campo como con una hoja en blanco, sino llegué con una lectura feminista ya construida, y eso también es un dato metodológico que por supuesto hay que nombrar. La tercera fuente fue el marco teórico, pues fue el cruce con la teoría lo que le dio profundidad a todo lo anterior. Pues Judith Butler me permite entender que en la escuela de brujas nadie nace bruja, por supuesto, se actúa como bruja en un contexto que le da sentido a esa actuación.
Y bueno, la identidad se construye por repetición ritual. Entonces, en este caso me tomé pues el tiempo de leer a varios autores que hablaban al respecto y Víctor Turner me dio el concepto de comunitas y es ese momento en que el ritual suspende las jerarquías y crea igualdad temporal. Y esto, por supuesto, lo vi en vivo cuando las brujas mayores se integraron al círculo con las más jóvenes. En este caso voy a citar a Erving Goffman, que me ayuda a nombrar lo que Adriana estaba haciendo con la palabra bruja, que es resignificar un estigma histórico, convertir una etiqueta de degradación en fuente de orgullo. Eso no solamente es semántico, sino que tiene consecuencias políticas concretas. Y bueno, finalmente Donna Haraway me dio el lenguaje para entender por qué la sesión trabaja con el cuerpo y no con textos, y es epistemología táctil, que es más o menos conocimiento situado, y es saber desde la experiencia vivida. Bueno, al cruzar estas tres fuentes salió algo que ninguna sola había podido pues demostrar. En este caso un patrón claro fue del desconcierto inicial. En mi salida de campo cité el too much, porque para mí era too much, a la participación corporal, y de ahí a la integración reflexiva. Ese recorrido no es accidental, es el dispositivo mismo. También encontré la contradicción más interesante de todo el análisis, y es que yo rechacé la carta que me asignaron porque no me identificaba con ella, y eso es algo que nombré varias veces en mi salida de campo. Pues días después descubrí que esa carta, el hombre colgado, habla de transformación a través del cambio y la perspectiva. El rechazo era en sí mismo la demostración del proceso que la carta anunciaba. Bueno, al cruzar estas tres fuentes salió algo que ninguna sola había podido pues demostrar. En este caso un patrón claro fue del desconcierto inicial. En mi salida de campo cité el too much, porque para mí era too much, a la participación corporal, y de ahí a la integración reflexiva. Ese recorrido no es accidental, es el dispositivo mismo. También encontré la contradicción más interesante de todo el análisis, y es que yo rechacé la carta que me asignaron porque no me identificaba con ella, y eso es algo que nombré varias veces en mi salida de campo. Pues días después descubrí que esa carta, el hombre colgado, habla de transformación a través del cambio y la perspectiva. El rechazo era en sí mismo la demostración del proceso que la carta anunciaba. Y bueno, finalmente, para darle una triangulación a este diario de campo, cabe aclarar que pues la Escuela de Brujas no es simplemente un espacio de espiritualidad alternativa, sino un dispositivo pedagógico, político y terapéutico que trabaja con la identidad femenina desde adentro. Rituales corporales, discursos críticos, introspección, redes intergeneracionales. El concepto central del espacio es la perspectiva, es mirar distinto. Y eso no es solamente una metáfora espiritual, sino una práctica política. Pues cuando una mujer aprende a mirarse con menos juicio, a confiar en su intuición, a construir alianza con otras mujeres, en lugar de competencia, está haciendo exactamente lo que el sistema, como dice Adriana, preferiría que no hiciera. Y bueno, me fui del campo con más preguntas que respuestas, y esto, lejos de ser un fracaso metodológico, es la señal de que la experiencia fue fértil, y entendí que la bruja de la que tanto se habla no necesariamente es una figura externa o lejana, sino es una forma simbólica de nombrar la intuición, la sensibilidad y la conexión con uno misma y con otras mujeres. La verdad, me encantó esta salida de campo. Aprendí demasiado, y bueno, sería toda la triangulación. Muchísimas gracias por ver este video. Bye bye.